Sé que ha sido un poco largo nuestro servicio, hermanos, pero quiero invitarles en esta mañana a tener un poquito de paciencia y poder en el Señor meditar acerca de algo necesario en nuestras vidas. Necesitamos romper los ciclos perniciosos de nuestra vida. En Deuteronomio capítulo 8, Moisés sentó a todo el pueblo a la ribera del río Jordán. Habían pasado 430 años desde la promesa que fue dada a Abraham de que un día tendrían una tierra, serían una nación y serían un impacto a toda la humanidad como lo es hasta ahora. Pero habían pasado mucho tiempo en el desierto, habían pasado mucho tiempo en Egipto y pareciera que esto no iba a llegar. Pero el momento llegó y Moisés sienta a toda la congregación de Israel en el río Jordán y comienza a pronunciar el discurso del capítulo 8 que vamos a leer en un momento. Y en esta tierra y en este lugar prometido, les recuerda las leyes, los estatutos que recibieron durante el desierto en su peregrinar y que ahora ellos deberían de recordar y llevar a cabo en la tierra prometida. Por eso es que a este libro se le llama Deuteronomio, porque es el recordatorio de la ley. Deuteros, doble, segundo, que significa la segunda ley o la repetición de la ley. En este inicio de año, hermanos, debe surgir una pregunta en todos nosotros y debemos hacer un alto en nuestro andar diario, en esa vorágine de pronto que llevamos al inicio de un año, con metas, con deseos, con pretensiones en nuestro corazón y decir: ¿voy a seguir mi vida este año como lo he hecho el año anterior? ¿Voy a continuar con las mismas condiciones de mi vida como lo hice el año anterior? Debemos esforzarnos en este momento, hermanos, o en un momento de nuestra vida y sentarnos y hacer un análisis que si vamos a continuar y a seguir de la misma manera este próximo año. La vida es un ciclo que Dios ha puesto en nosotros, es un ciclo natural que comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Pero dentro de ese ciclo natural que Dios ha puesto, nosotros hemos interpuesto otros ciclos. Ciclos que la mayoría de las veces son perniciosos, son nocivos, son viciosos y perjudiciales para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra congregación. Un ciclo es un tiempo que está marcado por etapas y características que van terminando y comienzan, y cuando todo eso termina, comienza otra vez de la misma manera, de la misma forma. Así que podemos decir que en nuestra vida se manejan varios ciclos y que es necesario y es urgente, en el caso de muchos de ellos, que esos ciclos se rompan ya. No podemos seguir un año más de la misma manera. La repetición de un ciclo nocivo es un síntoma de problemas espirituales en nuestra vida. En cierta ocasión una persona me dijo que se iba de la iglesia y le pregunté cuál era la razón. Me dijo: no hay ninguna razón en especial, simplemente es que yo he puesto en mi vida que yo no puedo durar más de 5 años en una iglesia. Y se fue. Otra persona me contó una ocasión que iba por su 5º matrimonio. Hay gente que en su vida laboral ha trabajado en alguna empresa, más de 15 o 20 lugares diferentes. Son síntomas inequívocos de ciclos en nuestra vida. Hay un sinnúmero de personas que han vuelto por tercera o por cuarta ocasión o quinta, no sé cuántas veces, a caer en el mismo vicio del alcohol, en las drogas o en la infidelidad conyugal. Después de que ya tenían cierto tiempo de haber dejado esas prácticas, todas estas personas ya han vuelto en cada caso, una vez más, al ciclo de su vida que les va a traer vergüenza, pérdida y muerte incluso. Definitivamente, hermanos, las cadenas del pecado arrastran siempre una y otra vez a aquellos que no han sido liberados del pecado. Pero también arrastran muchas veces a aquellos en cuya vida el señorío de Cristo no es evidente.
Hay algunas formas de ciclos de vida que son aparentemente inocuas, inofensivas y no tan agresivas. Y lo que vamos a ver aquí precisamente es que esa forma de vida está representada en el pueblo de Israel estando en el desierto. Y quiero que vean que esto es lo que sucedió precisamente al pueblo de Israel, y esto debería servirnos para nosotros en nuestro estudio a fin de aprender qué es aquello que Dios demanda de nosotros para este año. Pero uno debe estar comprometido siempre con la voluntad de Dios y con el estudio de la palabra, porque la palabra nos capacita para que nuestra vida espiritual tenga una vida acorde con nuestra nueva vida en Cristo. Y para ello debemos aprender a encontrar y discernir siempre en la Escritura los principios bíblicos que la han de gobernar. Ahora, si tú no sabes cómo encontrar un principio bíblico en la Escritura y solamente te limitas a una historia, a leerla y aprender los detalles de la historia, bueno, creo que te estás perdiendo una gran parte importante, muy importante de la Escritura. Si no sabes cómo encontrar un principio bíblico, con toda confianza, ve conmigo, con el hermano Eder, y te podemos mostrar y manifestar y darte una pequeña lección, unos pequeños cursos de cómo puedes estudiar un poco mejor la Escritura. Porque es importante que la Escritura cobre relevancia en ejemplo y decisión firme de nuestras vidas en los actos que llevamos a cabo. En 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 1 dice el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. No quiero que ignoren, dice Pablo, no quiero que ustedes estén ignorantes, pero no es que no supieran ellos esta historia, sino que no ignoren lo que representaba esto, porque la historia la conocían. Ahora dice en el versículo 6 al 11 respecto a esto: mas estas cosas les sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Como ejemplo, hermanos, para que no codiciemos como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora, lean conmigo, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que la relación entre lo que a ellos les sucedió y lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros está en la medida en que encontramos ese principio, que es lo que Dios no quiere que haga. Ahora, es evidente que murmurar, que fornicar, que hacer todas aquellas cosas que ellos hicieron son obviamente cosas que Dios va a traer juicio sobre nuestras vidas. Pero hay otras cosas dentro de la historia del pueblo de Israel que deberíamos también aprender. Y lo que haré en esta mañana, hermanos, será de manera muy rápida, porque el tiempo ha sido ya un poco largo de nuestro culto. Lo que haré es darles un panorama general de lo que enseña este capítulo para poner de manifiesto la vida cíclica del pueblo de Israel en el desierto y lo que Dios en ello también nos enseña a nosotros, a romper con los ciclos perniciosos en nuestra vida. Porque estoy seguro que ya has puesto un ciclo en tu vida familiar y lo has comenzado otra vez este año. Ahora, sí es bueno, qué bueno, pero muy probablemente hay ciclos, y estoy seguro que hay ciclos nocivos, malos, perniciosos. Y es importante que los rompamos en tu vida familiar, en tu vida personal y en tu vida y relación con la iglesia. Es importante romper eso ya. Dice versículo 1, hermanos, en nuestro capítulo 8: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entráis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ahora lean, por favor, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Un momento, ahí dice, te acordarás. Tienes que recordarlo, tienes que hacer memoria, tienes que volver otra vez hacia atrás y ver cada momento, cada tiempo. Te tienes que recordar
surge de pronto en nosotros, hermanos, una situación, una circunstancia que es muy fácil de pronto recordar algunas cosas buenas, algunas cosas malas, pero no nos recordamos de todos los detalles de nuestra vida. El olvidarnos de algunos eventos en nuestra vida que nos conectan en nuestra vida diaria, entre aquellas cosas buenas y aquellas cosas malas, el olvidar esa conexión, de pronto, hermanos, es muy malo para nosotros. No se trata meramente de tener una buena memoria. Yo cada vez pierdo más y más la capacidad de memorizar, cada vez más. Y es un problema que vengo arrastrando ya en algunos años. Pero no se trata precisamente, hermanos, de tener una buena memoria, sino que podamos precisamente, cuando dice recordar, conectar los eventos que estamos en este momento pasando con aquellos que también ya sucedieron en nuestra vida. Ahora sigue, dice el versículo, que Jehová tu Dios te trajo estos 40 años en el desierto. Sigamos. Para afligirte, lean. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Estos 40 años que has pasado han tenido un propósito en la vida, le dice Dios a Israel, un propósito en todo esto. Él te estaba probando, no porque Él no lo supiera, te estaba probando a ti para que tú supieras que eres tan débil, que eres rebelde, que vives una vida que no es acorde a lo que Dios quiere con su pueblo. Estos 40 años en el desierto sirvieron para afligirte y para probarte y para que reconozcas en tu corazón si habías o no de guardar sus mandamientos. Ahora, quiero decirles, hermanos, que estos 40 años en el desierto, de acuerdo a toda la enseñanza bíblica, Antiguo Testamentaria y Nuevo Testamentaria, tenían un propósito muy especial. Más allá de lo que está mencionando aquí precisamente, porque es la manifestación de todo esto, es precisamente el propósito principal era desechar al pueblo que no era pueblo. De eso se trataba. Estos 40 años, ese más de 1 millón de personas que salieron de Egipto, no todos eran el pueblo de la promesa. No todos era el plan del Señor. Esos 40 años en el desierto sirvieron para que poco a poco el Señor fuera sacando y quitando al pueblo que no era el pueblo de Dios. No que no nació de Abraham, no que no nació dentro del pueblo de Israel, no que no fuera parte étnica de ellos, sino que no era el plan de Dios con ellos. Estos 40 años en el desierto probaron al pueblo que no era pueblo. Y por eso, en estos 40 años que han transcurrido y llegan ahora al inicio de una nueva etapa, el Señor le dice que tienen que aprender a desechar la forma de vida acostumbrada en el desierto, porque esa vida acostumbrada en el desierto no es la verdadera vida del pueblo de Dios, no la es. Una vida en el desierto durante 40 años no es la vida que el Señor quiere para su pueblo. Así que déjenme aclararles aquí una verdad que no es muy aceptable dentro del mundo cristiano. La forma de vida, de acuerdo al mundo y de acuerdo a la carne de alguien que aparentemente es cristiano, lo único que manifiesta es que no es un verdadero cristiano. La forma de vida que las personas viven de acuerdo al mundo, o algunos creyentes que dicen ser creyentes, pero que viven de acuerdo a las normas del mundo, a la forma del mundo y a su propia carne, lo único que manifiestan es que no son verdaderos creyentes, aun cuando están dentro del pueblo de Dios. Eso fue lo que sucedió y aconteció con el pueblo de Israel. Anduvieron 40 días en el desierto. 40 años, perdón, en el desierto. Y vez tras vez iban muriendo, y se iban muriendo gente y gente. ¿Y saben quiénes morían? Todos aquellos para quienes no eran la promesa y para quienes no habrían de pasar a su tierra prometida. Recuerden que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron niños, ancianos, gente adulta. Y después, cuando el Señor trajo juicio sobre ellos, dijo: a partir de ahora, los menores de 20 años pasarán la tierra, pero los mayores de 20 años todos morirán en el desierto. Ninguno pasará la tierra prometida. Ningún adulto entrará a la tierra prometida.
Así que los 40 años en el desierto son el juicio y la disciplina de Dios para el pueblo incrédulo que no quiso entrar a la tierra prometida y que manifestó de esta manera que no era el verdadero pueblo de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Bien, Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8, menciona que no todos los que son del pueblo son realmente el pueblo de Dios. Y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, todos son hijos, sino en Isaac te será llamada la descendencia. Y esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. 40 años para desechar al pueblo que no es pueblo, aun cuando pertenecieran o anduvieran con el pueblo de Dios. Así que, hermanos, ¿qué nos enseña esta historia del pueblo de Dios en el desierto? Que Dios utilizará y que en este proceso irá sacando y desechando al pueblo que no es pueblo, para que entre a la promesa lo que Dios había determinado. Pero no es la única forma. Aún en el proceso también Dios fue sacando más personas y más. Así que la etapa de la vida del pueblo del desierto podemos observar cuáles son las características del falso pueblo. Miren, no se trata en esta mañana de que yo les diga, hermanos, usted no es parte del pueblo de Dios, de ninguna manera lo haría, jamás lo haría. Ni tampoco le diría a usted si es un verdadero hijo de Dios, tampoco lo podría hacer. Yo no soy omnisciente, ni conozco los corazones. Pero lo que quiero hacer, hermanos, en esta mañana es que ustedes observen dos cosas. En primer lugar, observen cuáles son las características del pueblo que no era pueblo. ¿Y cómo lo observamos? Por sus actitudes dentro del desierto. ¿Cuáles fueron esas actitudes? Bueno, el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. ¿40 años por qué? Bueno, parece que el número 40, hermanos, es muy importante dentro de la Escritura. Es un periodo de tiempo muy repetitivo en la Biblia. 40 días de diluvio sobre la tierra, 40 años estuvo Moisés en Egipto, 40 años como pastor estuvo Moisés en el desierto de Madián antes de ser llamado, 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, 40 años reinó el rey David en Israel, 40 días caminó Elías hasta el monte de Horeb, 40 días estuvo Cristo en el desierto para ser tentado y más de 100 veces se menciona el número 40 en la Biblia. Para algunos el 40 tiene un significado esotérico, para otros espiritual y para otros, como dicen algunos expertos en conducta, que si una persona logra hacer una actividad por lo menos 40 días, eso será una disciplina y práctica para toda su vida. Pero la razón por la cual el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto no fue por ninguna de estas cosas. Fue porque Dios les dijo que iban a pasar 40 años, un año por cada día que el pueblo o que los espías fueron a la tierra prometida, la vieron, la checaron, tomaron de ella todo eso y luego vinieron y dijeron, es mala esa tierra. Dijo el Señor, no es mala, es la tierra que yo les he dado, es la vida que yo les quiero dar y ustedes la están juzgando equivocadamente. Así que a partir de ahora, una vuelta al desierto durante un año por cada día. Fueron 40 días y 40 años pasaron por el desierto. Dice en Números 14, versículo 27, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmuran contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán.
Así que entonces, la vida del pueblo de Israel en el desierto no es más que la manifestación de un pueblo que no es pueblo. Hay que observar, hermanos, el libro de Éxodo bajo esa perspectiva. ¿Cómo andaban? ¿Cómo andaban? ¿Qué es lo que hacían? Y esas son las características de un pueblo que no es pueblo. Y esas características podrían estarse reproduciendo dentro de nosotros. Podrían. Y mi punto, hermanos, no es que usted dude ni señalar a nadie, en absoluto. Mi punto es que cada uno de nosotros podamos escudriñar nuestro corazón. Vamos a hablar de manera muy rápida. Los menciona Moisés en todo esto. Versículos 3 y 4, por favor. Lean, por favor, hermano. Lean, dice. Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te en estos 40 años. Ahora vean, Moisés les recuerda a ustedes, ni siquiera se han dado cuenta, pero en todo este tiempo, Dios los ha sustentado con pan, maná del cielo. Y no ha necesitado vestido, porque su vestido nunca se ha envejecido. Y aparte, sus pies, en 40 años de darle vueltas al desierto, nunca se han hinchado. Así que la primera característica del pueblo que no es pueblo es que tiene una incapacidad natural para reconocer a Dios en el desarrollo de su vida diaria. Tiene una incapacidad para reconocer a Dios en el desarrollo de su vida diaria. Durante este viaje de 40 años había 3 cosas formidables y milagrosas que le sucedieron al pueblo y que fueron incapaces ellos de admirarse y de alegrarse por ello y de bendecir a Dios y de glorificarlo. Mucho menos reconocer a Dios como el autor de todas ellas. Y si lo hacen, lo hacían algunas veces, pero con una exigencia o pidiéndole que es tu obligación. Le decían a Moisés, tú nos sacaste, tú nos das. Esas 3 cosas maravillosas que recibieron fue el maná cada día. Era una comida formidable. Esta comida en el desierto era especial para ellos. El día que entraran a la tierra prometida y recogieran el primer fruto, ese día se acababa el maná. Pero fue un alimento único. Y ellos decían que estaban fastidiados de esta bendición. Durante 40 años no tuvieron que preocuparse nunca por comida. El Señor les aseguró esta comida y seguramente tenía todas las propiedades suficientes para que ellos no sufrieran ninguna desnutrición. No había entre ellos ninguna enfermedad originada por la escasez del agua. Este alimento era realmente una maravilla dietética que los sustentó por 40 años. Les proporcionó todos los nutrientes necesarios para el cuerpo y para no heredarles a sus hijos ninguna enfermedad. Así que la carencia o la deficiencia de cualquier otra cosa o alimento no les afectó en absoluto porque tenían el maná del Señor. Pero el propósito principal de este alimento era que vieran las implicaciones de que provenía de Dios, porque precisamente este alimento debería traerles el entendimiento claro de que si Dios les daba la comida suficiente para poder vivir, había una comida más importante para ellos, y era precisamente la palabra misma de Dios. Por eso Cristo dijo en Lucas capítulo 4, versículo 4, refiriéndose a esto, Jesús respondiendo les dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Era importante para ellos entender que si recibían de parte de Dios el alimento físico, lo más importante para ellos era el espiritual, pero no lo entendieron porque se rebelaron vez tras vez tras vez. También dice que el vestido de ellos nunca se envejeció, no necesitaban nunca de ropa nueva, ni tenían tampoco elementos para hacerla, evidentemente, pero Dios se encargó de que siempre se mantuviera su ropa como nueva. No les afectaba el sol, no le afectó al vestido la arena. Y eso me recuerda que muchas veces la preocupación de nosotros en este sentido es vana. Pero es muy común, y en muchos de nosotros y de nuestros hijos, afanarnos por estas cosas. Cristo dijo, hermanos, que el afán
Y no es que no te guste o que no te pueda gustar comprarte algo nuevo o que no pudieras tener algo mejor. No es eso, es el afán en la búsqueda de ello. Y Cristo dijo que esa es la actitud normal de un gentil y un incrédulo cuando se afana por estas cosas. En Mateo 6, 28, 32 dice Cristo: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Gentiles no se refieren meramente a la gente que no es judía. Gentiles aquí es la manera de expresar a los que no son creyentes, porque los gentiles, los incrédulos, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿No es cierto que a veces nos afanamos demasiado en ello? Esa es la actitud de un incrédulo. Quiero algo mejor, quiero algo más allá, y no importa cuánto tenga que trabajar y cuánto me tenga que desgastar, y no importa si tengo que sacrificar el venir a la iglesia o no ir a un culto, quiero trabajar un poco más porque quiero tener aquello. Esa es característica de un gentil. Ahora dice que su pie nunca se hinchó. ¿Cuántos de ustedes han caminado por horas y horas? En estas fechas que han transcurrido, yo no sé cuánto les pasó a ustedes, a los esposos o padres, que a las mujeres les gusta ir de compras y dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. 40 años dando vueltas al supermercado. Tanto, y al final, para nada, porque no me gusta nada, si vamos a la otra. Llega un momento que nos cansamos. Yo me he llegado a cansar de pronto así, ¿verdad? De pronto. Pero caminar y caminar, hermanos, de un lado a otro, hace que nuestros pies se comiencen a hinchar. En el desierto, caminar y caminar, el calor, hermanos, facilita la vasodilatación de las venas. Se acumula sangre y hace que exista un exudado de líquidos, de agua y de sodio de las venas por toda la estructura venosa. Y la piel hace que se comience a hinchar y a agrietar. Pero milagrosamente, 40 años dándole vueltas al desierto y tu pie nunca se hinchó. Y quiero aclarar, y quiero hasta pensar, y nunca olió mal. ¿No? Porque lo que Dios hizo era perfecto con este pueblo. Hermanos, ellos no tenían la capacidad de ver esto en el desierto y se enojaban vez tras vez y estaban hastiados de la comida, del maná, y hastiados de aquello, y estaban una vez y más y rebeldes. ¿Por qué? Porque era un pueblo que no era pueblo. No tenían la capacidad espiritual de ver a Dios en el desarrollo diario de su vida. Me parece, hermanos, que muchas veces nosotros pensamos que lo que tenemos lo hacemos porque fuimos muy duchos en hacerlo, porque somos muy buenos en hacer los negocios, porque sabemos cómo hacerle por aquí, por allá, cómo sacar una mayor ventaja que aquel, y comenzamos y nos movemos como este mundo. La Biblia dice, hermanos, que el hombre que va a comprar dice: malo es. Nos gusta regatear, ¿no, hermanos? De pronto. Y de pronto le regateamos, y hasta que casi nos lo regalan y decimos: fui muy bueno en hacer todo esto. Y después lo vendemos al doble o caro más. Eso no es correcto, hermanos, no está bien. No es digno de los creyentes, hijos de Dios. Lo mismo sucede con tantas cosas en nuestra vida. Pensamos que somos muy sabios, muy inteligentes, que podemos defraudar aquí y allá sin que se den cuenta, hermanos. Eso no es correcto. Y cuando vienen las bendiciones, no glorificamos al Señor, no honramos al Señor, no clamamos y no decimos que agradecemos a Dios por lo recibido, porque hay incapacidad en reconocer las bendiciones de Dios y a Dios mismo en el diario vivir. Ahora, si esto era así, mucho menos entenderían que la disciplina de Dios es un acto de amor de Dios para nosotros. Ven al versículo 5, por favor, hermanos. Versículo 5 dice:
que como castiga a Dios a su hijo, así Jehová Dios te castigará. Si había incapacidad en reconocer en las cosas buenas a Dios, mucho menos reconocerlo cuando estamos siendo disciplinados. Esta quizás sea la prueba interna más importante o subjetiva para cada creyente de entender si es un verdadero hijo de Dios o no, de asegurarse si lo es o no, porque un verdadero hijo de Dios reconocerá siempre a su Padre Celestial en el acto de la disciplina. Nunca hablará de él descomedidamente. Job, cuando recibió la disciplina de parte del Señor, aun cuando no sabía por qué era, se inclinó, se arrodilló y glorificó al Señor. Y dijo: Señor, lo bueno de ti lo recibimos, también lo malo. Y nunca pecó Job en eso. Un verdadero hijo de Dios ve en el acto de la disciplina a Dios y su amor. Estoy seguro, hermanos, que en estos días o en este año el Señor comenzará a traer disciplina a nuestra vida, porque si no trae disciplina a nuestras vidas, entonces nosotros mismos nunca podríamos, hermanos, tener una seguridad de que somos sus hijos. En Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8 dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Nunca nos va a dejar el Señor sin disciplina, porque es una manifestación de su amor y porque la requerimos, hermanos. Todos los días requerimos la disciplina de parte de Dios, corrigiendo nuestras actitudes, corrigiendo nuestros pensamientos, corrigiendo nuestros actos, corrigiendo lo que estamos haciendo. Hemos tomado decisiones y decimos: ya, lo hice y me aguanto y acabo. Es como la Biblia dice de pronto, hermanos, en ese sentido, que el hombre que es reprendido endurece la cerviz, pronto será quebrantado. Hay una condición en los padres cuando disciplinan a los hijos, y es que cuando ciertos hijos son disciplinados, los hijos antes de que los disciplinen, muchos de ellos lloran para hacerte sentir compunción y ya no les des tan recio. Hay otros hijos que lo aceptan y dicen: sí, está bien, me equivoqué, y se ponen y se acomodan y les damos. Pero hay otros que se mantienen erguidos. Les das y impávidos. Les das una y otra vez para hacer enojar al Padre. No me afecta lo que me haces. ¿Hay hijos así? Yo tengo un hermano así, o tuve un hermano así. No digo quién sea, ¿verdad? Para que no piense. Pero mi papá le daba uno y otro, y no. Bueno, hermano, la Biblia dice que el hombre que reprendido endurece la cerviz, pronto será quebrantado. Seguramente este año ha venido a tu vida disciplina de parte de Dios. Te equivocaste, deberías recibir disciplina. Pero ¿cómo la recibiste? ¿Te enojaste? ¿Te frustraste? O como algunos dicen: bueno, me equivoqué, me aguanto, ni modo, así será. Hermano, la disciplina provoca arrepentimiento. Debe provocar arrepentimiento. Debe un cambio de nuestras vidas. Pero ¿cómo ser ejercitados en ella? Cuando vemos en la disciplina de Dios el amor del Señor a nuestras vidas. Ese amor de parte de Dios. Ahora, la desobediencia dentro de un pueblo que no es pueblo es una manifestación de alguien que precisamente no lo es. Dice en el versículo 6: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra, buena tierra, la tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Así que, hermanos, un pueblo que no es pueblo, es un pueblo que es desobediente a Dios. Por naturaleza todos somos desobedientes y en los mandatos y voluntad de Dios. Pero el Hijo de Dios, hermanos, es sometido a un proceso de obediencia, y para ello uno de los propósitos por los cuales dio la ley es esto: para que seamos llevados a la obediencia. El falso creyente jamás podrá ser obediente a la voluntad divina. El pueblo rebelde que murió en el desierto fue por causa de su desobediencia. Observar y ver la ley de Dios como algo que no debemos o arguir, que ya no deberíamos de cuidar, simplemente manifiesta el hecho mismo de que somos desobedientes. Ahora, un pueblo que no es pueblo, que cayó en la tierra, en el desierto,
fue porque nunca tuvieron una esperanza, ni creyeron a las promesas de Dios. En el versículo 8 al 10 dice: tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Esa era una promesa que guardaban o debería guardar el pueblo de Israel, y muchos de ellos no la creyeron. La mayoría de todas las características de esta tierra que describe Moisés, la gran mayoría de ellos ni siquiera se las podían imaginar. Cuando le decían tierra de vides, ¿qué es una vid? Tierra de arroyos, ¿qué es un arroyo? Vivían siempre en el desierto, andaban siempre en el desierto. No tenían ni idea de lo que estaba Moisés hablando quizás, pues siempre su vida había sido en el desierto. La gran mayoría no sabían lo que era un árbol de granada, no sabían lo que era una vid, no entendían lo que eran los arroyos, ni las vegas, ni los pastizales. Toda su vida había sido darle vueltas y vueltas al desierto. Arena, viento, polvo. Así es de mala la vida sin Cristo, hermanos. Qué terrible. En esta vida, una vida desértica, arena, viento, polvo, y lo peor vendrá cuando mueran. Lo peor. No se imaginan lo que es la vida sin Cristo. Una vida que no tiene ninguna expectativa en las promesas de Dios. No pueden descansar. No hay para ellos un aliento que después de esta vida viene lo mejor. Para la gente sin Cristo, después de esta vida viene lo peor. Si han sufrido aquí, sufrirán más. La mente colectiva de este pueblo los ha llevado a un ciclo que parecía interminable, año tras año tras año. Darle vueltas al desierto una y otra vez por 40 años. Pareciera que ya estaban programados para hacer esto una y otra vez. Vuelta tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta. Les daba el Señor agua y al siguiente día, queremos más agua. El Señor les decía, otra vuelta. Les daba pan, queremos ahora carne, otra vuelta. ¿Ves? No aprendían y no aprendían. Habían perdido toda brújula y dirección. Parecían ser autómatas viviendo en el desierto. En pocas palabras, esta es la vida de la gente que nunca ha llegado al conocimiento de Cristo como su Señor y como su Salvador. Esa es la clase de vida que algunos dicen de ser creyentes y que no se ha roto su ciclo de vida, de pecado, de vicios en esta vida. Están viviendo en el desierto como le pasó al pueblo de Israel, y así sucederá probablemente por toda su vida hasta que sean consumidos en ese desierto tal como le sucedió al pueblo. Por eso les dije al iniciar mi tema en esta mañana, diciéndoles que hay una pregunta que deberíamos de meditar y de sentarnos a analizar correcta y adecuadamente al inicio de este año. Esa es la clase de vida que yo quiero seguir este año. Ese es el ciclo de vida que quiero darle continuidad al empezar este año otra vez y otra vez. Yo espero que no. Yo espero que no. Pero si esa ha sido tu vida, como la del pueblo de Israel, entonces hay oportunidad y misericordia de ti de parte de Dios, porque estás en un lugar donde puedes reconocer y entender las bendiciones de Dios, y estás frente a la palabra del Señor que te puede siempre hablar y redarguir. Pero si tu vida se asemeja a algo así, pero no es así, entonces es un indicativo de que tu vida espiritual está en el desierto. Y para culminar con esta historia, nos dice Moisés cómo deberíamos romper esos ciclos. Porque están a la orilla, a punto de romper el ciclo de 40 años de vida en el desierto. Hay 3 cosas que tienes que hacer y que debemos determinar, desechar y desarraigar para romper este ciclo. Así que veamos de manera muy rápida 3 principios necesarios para romper el ciclo pernicioso de nuestra vida. Primer principio: mantén a Dios presente en tu vida de tal manera que tu mente y tu corazón sean siempre el primer pensamiento en toda circunstancia, el Señor siempre.
requiere este deseo, este punto requiere que nuestra mente y corazón siempre sean examinados continuamente. Dice versículo 11, por tanto, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate. Esa es la verdad constante en toda la palabra de Dios. Cuando habla de enseñar a nuestros hijos siempre acerca de sus estatutos y preceptos, para que ellos tengan en la mente siempre al Señor. Esta es una obligación de todo padre para con sus hijos. Y si no cuidamos esto, hermanos, estamos cometiendo el más grande de los errores de nuestra vida. Puedes estar ahí continuamente con él, ya hiciste la tarea, puedes decir, ya hiciste tus quehaceres, puedes decir lo que quieras, pero si tú no estás continuamente sobre él diciéndole, ¿ya leíste la Biblia? ¿Ya oraste? Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7, cuídate de no... Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Resulta frustrante para nuestros hijos que le estemos diciendo una y otra vez esto? Sí, debería resultarles frustrante, porque quiere decir que estás sobre ellos una y otra vez y otra vez. El Señor dice, hermanos, que cuando un creyente tiene su pensamiento y su corazón en el Señor, siempre buscará en primer lugar el reino de Dios. Mateo 6:33, lo conocen de memoria, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Poner a Dios en primer lugar en nuestro pensamiento del corazón es la cosa más importante y la más difícil de desarrollar. No es meramente el pensamiento de un hombre religioso que se levanta y dice, gracias a Dios, no, ni los pensamientos de un hombre que dice, bueno, de pronto gracias a Dios por todo, pero no se trata de eso. Mucho menos es la pronunciación del nombre de Dios por alguien que ni siquiera le teme ni le ama. Es el malestar de un verdadero hijo de Dios que se siente cuando sabe que su día no ha sido agradable a Dios, que sus palabras, lo que dijo, o que sus actitudes que asumió han ofendido, además de a otros, a Dios en primer lugar. Es el hombre que entiende esto al final del día. Y que podría estar autojustificándose en su corazón, diciendo lo hizo porque era necesario hacerlo, o lo hizo porque también se lo merecía. Pero no, es el hombre que no se siente bien cuando va a dormirse y sabe que ha ofendido a Dios. Examina su corazón y le dice a Dios, Señor, he pecado contra ti. En el Salmo 26:2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. El Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Decir que tengo a Dios en mi corazón continua y constantemente no significa que lo pronuncio cada vez y cada rato. Significa que hago una examinación continua de mi corazón, porque mi corazón podría estar engañándome. Y podría yo estar autojustificando lo que hago, lo que digo y mis actitudes. Y podría decir que así es y me mantengo, como dicen algunos, o decimos coloquialmente, me mantengo en mi macho y así es. Pero tienes que decirle al Señor, examíname. Examíname, Señor, y pruébame en mi corazón. Porque probablemente hay caminos de perversidad y yo lo estoy acariciando. Hay gente que piensa que aun cuando actúan mal, consciente y alevosamente, la gracia y la misericordia de Dios, de forma automática, como un premio para sus hijos, se les dará también a ellos y les bendecirá, aún a pesar de que tuercen los pensamientos y acuden al conocimiento de Dios como una excusa de sus errores, y a la misericordia y la gracia como la obligación de Dios para beneficiarlos. Pero Dios les dice que no entienden, no me conocen. ¿Ustedes piensan que soy como ustedes? De ninguna manera. Y el tercer principio, hermanos, es que una mente y un corazón que desecha a Dios nunca podrá servirlo verdaderamente.
ni lo va a poder adorar. Entonces tendrán un hueco que necesita llenarse y por tanto, un hombre que pasa por el proceso en su vida de poner a Dios en su corazón y de establecer un corazón y una mente cuyo pensamiento principal es Dios en su vida, entonces, inobjetablemente, lo va a servir, siempre. Lo va a servir. Una persona, un creyente, que tiene a Dios en su mente y en su corazón continuamente, y que reconoce a Dios como su principal pensamiento, siempre terminará sirviéndole. Vean versículos, por favor. Desde el 12, para culminar hasta el versículo 20. 12, dice: no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas, que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tú vienes se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida de tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Un hombre, para romper el ciclo pernicioso de su vida, necesita mantener a Dios en su pensamiento continuamente. En segundo lugar, debe siempre reconocer a Dios como el autor de todos los bienes de su vida y también los males. Y en tercer lugar, debe siempre llevarle a servir a Dios. Siempre. El orgullo es la base de toda una vida opuesta a Dios. El orgullo origina todo pecado y nubla nuestro corazón y oscurece los pensamientos. De tal manera que no importa a este hombre o mujer desechar a Dios y sus mandatos, mientras que lo haga sentirse bien. Y un hombre que no sirve a Dios servirá al mundo, a su carne y a sí mismo. Pero un hombre cuyo pensamiento y corazón es Dios continuamente, siempre terminará en servirle. Así que, hermanos, la forma de romper los ciclos perniciosos de nuestra vida comienza con empezar ese proceso de cambio en nuestra forma de pensar, dejar los pensamientos humanistas, los de autodeterminación y el poder de la voluntad humana, esos pensamientos que nos dicen que dentro de nosotros tenemos el poder y la capacidad de quitar y desechar lo que nos es dañino, lo que es malo, cuando queramos y cuando lo deseemos. Esa clase de pensamiento nos dice que precisamente en nosotros hay un campeón que puede salir adelante. Cuando hacemos esto, nunca nos humillamos delante de la mano del Señor, nunca nos ponemos sobre su mano para ser levantados cuando Él quisiere, y esa situación nunca hará romper las cadenas que nos siguen atando. El verdadero evangelio que hemos conocido y que la Biblia nos enseña, hermanos, es un llamado a negarnos a nosotros mismos siempre. No es un llamado a la autorrealización. La falsa doctrina del humanismo fusionada con el cristianismo, lo primero que exige es bajar a Dios de su lugar y encumbrarnos nosotros. La teología que exalta a Dios con una psicología de autoestima es perniciosa. El cristianismo, bajo ese pensamiento, se ha convertido en un movimiento de lograr lo que queramos, en lugar de ser un movimiento de abandonarlo todo. Se ha prostituido la intención divina del evangelio. Hemos reemplazado la gloria de Dios por la satisfacción del hombre. Hemos canjeado el concepto de entregar por entero nuestras vidas en honor para Cristo, para ser honrados nosotros en lugar de Cristo. Como tal, nuestra sumisión a Dios, de nuestra voluntad, es reemplazada por la sumisión de Dios a nuestra voluntad. Y eso hace imposible que mi mente y mi corazón honren a Dios y sean llenados de Dios. Tener una vida de santidad que le glorifique y apartarme de una vida que no lo honra.
y seguir con esos ciclos, es porque nuestro pensamiento, nuestra mente y nuestro corazón no se han llenado del Señor. Y todo comienza precisamente con un compromiso con su palabra. Culminamos un año en algunos de leer la Biblia. Y quizás algunos digan, bueno, ya fue suficiente. Hoy me tomaré un lapso, un descanso. Y ahí haré una que otra lectura. Bueno, yo te diré que si tú no eres capaz de comprometerte a leer la Escritura diariamente como el pan de vida necesario para tu vida, es que aún sigues con los ciclos perniciosos de tu vida. Quizás el más pernicioso de todos. Un ciclo que dice que estás bien viniendo a la iglesia, haciendo algo, pero que no te interesa tu vida espiritual porque no te interesa la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes al iniciar este año dijeron, quiero comenzar una vez más y retomar y hacer y esforzarme por leer la Biblia. Puedes hacer muchas cosas, pero si no tomas este compromiso, es un indicativo de tu vida espiritual. Y eso hará que perpetúes tus ciclos nocivos para tu familia, para tu trabajo, para tu vida personal y también dentro de la iglesia. Vamos a orar, por favor. Es un momento de reflexión, hermanos, en nuestras vidas. Y quiero invitarte a que mantengas esa postura. Reflexiona. Porque estoy seguro que así como desechamos la exhortación, también desechamos la oportunidad de arreglar nuestra vida. Es tiempo de romper con esos ciclos que echan a perder tu vida, la de tu familia, de tu entorno y de tu propia iglesia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Porque no es tan fácil, Señor, para aquellos que están adecuados a estar 40 años en el desierto, hacer una pausa y decir que eso es pecaminoso, es malo y nos daña. No es tan fácil para algunos hacer un alto y romper ese ciclo que ya tienen, Señor, bien puesto, bien establecido, bien planteado. Te ruego, Señor, que traigas convicción a cada uno en lo que necesitamos y que nos ayude, Señor. Queremos tener un año no de alcances y logros nuestros, sino un año de mejoramiento en nuestra vida espiritual. Un avance en nuestra vida espiritual, Señor. Ayúdanos. Te lo suplico, Padre, en Cristo Jesús. Amén.